Buenas noches, bienvenidos, voy a sentar. Bienvenidos a la Fonoteca Nacional. Esta es la última fecha de este ciclo Ajonjolí de todos los moles. Durante todo el año tuvimos una serie de pláticas, de sesiones de escucha, de presentaciones de libros, de ponencias, que versó sobre el arpa en las prácticas musicales de América Latina y España, ¿no? Y entonces, con esta presentación de hoy cerramos por este año estas pláticas. Estamos pensando, porque se quedaron obviamente muchas cosas en el tintero, estamos pensando cerrar ya el ciclo el próximo año con unas 3 pláticas más. Algún concierto por ahí muy padre que se está planeando, pero bueno, por lo pronto hoy hoy estamos muy contentos de presentar justamente el arpa en otra de las facetas, ¿no? Una faceta que no habíamos abordado, ¿no? Que en este caso es sí, bueno, el arpa de pedales ya la habíamos abordado, hemos tenido varias pláticas sobre Nicanor Zabaleta, homenajes a arpistas reconocidos como Padilla, etcétera, pero no habíamos incursionado al uso del arpa en el jazz, ¿no? En el jazz, y que es en esta ocasión justamente un proyecto sumamente interesante, la suite mexicana, ¿no? Que es justamente el material que que tiene poco que salió, si no mal entiendo, pero de todos modos ahorita vamos a invitar a los que maquilaron esto y finalmente los que llevaron a concreción este padre proyecto, la Orquesta Nacional de Jazz de México, ¿no? Y bueno, para eso pido un aplauso para Manuel Huizar, para que vayan pasando aquí, para que son con los que vamos a estar conversando. Vico Díaz, César Secundino y Alejandro Marín. Adelante. Bueno, déjenlos presento, ¿no? Manuel, ¿sí? Flautista y fundador de la ONJMX, ¿no? La Orquesta Nacional de Jazz, ganador del premio Concurso Internacional de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, patrocinado por la marca de flautas QB Powell. Se ha presentado en diferentes foros y recintos nacionales e internacionales, tales como el Festival de Jazz de Coyoacán, Riviera Maya de Jazz Festival, el cuarto Festival de Jazz en México, Festival de Jazz de la Escuela Superior de Música, Lunario del Auditorio Nacional, Sala Roberto Cantoral, Festival Internacional de Jazz UV, el CENAR, reinauguración de Bellas Artes en Nueva Orleans, Estados Unidos, y San Diego, California, con la Orquesta Nacional de Flautas de México, entre otros importantes foros. Se ha preparado en la Cátedra de los Maestros Orlando Maraca Valle, Matt Marbuglio, Robert Dick, James Newton y Ricardo Benítez, entre otros. Bueno, un aplauso, por favor, a Manuel. Bueno, a mí me da mucho gusto que estamos frente a músicos de gran trayectoria. Bueno, realmente el currículum sigue, ¿no? Es una semblanza. Vamos a pasar con dejen veo por aquí cómo estamos. Efraín. Perdón, no, él ya no pudo venir. Estamos con es Vico. Víctor Alonso Díaz, Carrillo, el Vico Díaz. Vico, ¿eh? Sí. Es contrabajista, compositor y arreglista que viene trabajando profesionalmente en la música desde el año 2000. Nació en la ciudad de Colima hace poco más de 30 años. Bueno, nació en la ciudad de Colima hace más de 30 años. Creció en la ciudad de Guadalajara, hijo de un guitarrista. Entra en contacto con ese instrumento desde la infancia, después llega el bajo eléctrico y el rock, y finalmente su instrumento de la vida, el contrabajo. Desde el rock, con grupos como Rostros Ocultos, hasta el jazz, con proyectos como el de Salvador Ojeda, poco a poco se va instalando en su gusto por el jazz. La educación formal musical le llega en la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara.
Ahí exploró el contrabajo clásico y después el jazz a través de Agustín Bernal. Una beca en el Berklee College of Music a mediados de la primera década de este siglo le abre el panorama de la composición y el arreglo. De regreso en México sigue estudiando con grandes maestros como Ben Street, Hans Glawisch, Gla- él, Eric Rivis, Ari Hoyning, Adam Rogers, Daniel Pérez, Brian Lange, Antonio Sánchez, entre otros. Inicia su trabajo como maestro en la Escuela de Música de Fermata. En el año 2010 edita su primer trabajo grande en colaboración con Tom Klesler en la guitarra y Giovanni Figueroa en la batería, Fogumi. Ha colaborado con músicos jazzistas internacionales como John Caldereso, Donny McCaslin, Ken Bassman, Bob Shepard, Gabriel Hernández, Henry Cole, Hegin Castrillo, Tim Myers, James Rodríguez, Melissa Aldana y músicos mexicanos o mexicanizados como Tom Cles, Giovanni Figueroa, Diego Maroto, Jerry López, Federico Huslin, Tabo Nandayapa, Pancho Lelo de la REA, Gabriel Puente, Nicolás Santella, Saúl Cobian, Mónica Zulogan, Pablo Aguirre, Fernando Barrios, Roberto Verastegui, entre muchos otros, ¿no? Bueno, además en el año 2010 colabora en 2 álbumes, uno en el cuarteto de Saúl Cobian, Cuartetos y Cartas, y otro con Johnny Bob, trío titulado Yo Soy Tú, el cual fue nominado a los Indie o Music Awards 2011 en la categoría de Mejor Disco Funk Rock Fusión, ¿no? Bueno, también es una parte nada más de todo lo que hacen estos inquietos músicos. Okay, perfecto. Ajá. Y bueno, vamos con el arpista. César Secundino, aquí a mi derecha, egresado de la licenciatura en arpa clásica en la UANL, fue aceptado en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, CSMA, en Zaragoza, España, donde se graduó en el año 2010 bajo la tutela de la profesora Gloria Martínez. Ha tocado alrededor del mundo en importantes salas de concierto en países como Rusia, Ucrania, Bélgica, España, Alemania, Francia, Italia, Gales, Portugal, Brasil, Países Bajos, Finlandia, Estados Unidos, Colombia, China y México. Ay, caray, ¿qué hice? Ha sido ganador de primeros premios en concursos internacionales de arpa en México, España, Francia y Gales y Alemania, y fue acreedor de los 2 grandes premios, primer lugar y premio del público, de la prestigiosa competencia The World Harp Competition, celebrada en mayo del 2018 en Utrecht, Países Bajos, figurando como el mejor arpista del mundo. Nada más. La gran trayectoria de César le ha permitido desarrollar su propia técnica, donde incorpora técnicas de otros instrumentos y mezcla el virtuosismo del arpa latinoamericana con la refinada técnica europea del arpa de pedales, ¿no? Bueno, ya, ¿no? Tenemos, y por último, Alejandro Marín, que él es, aquí lo tenemos, a ver. Bueno, ahorita, bueno, disculpen, no tenemos aquí ahorita la semblanza a la mano, pero bueno, si se dan cuenta, estamos frente a un gran equipo de músicos y que, a pesar de estar tan jóvenes, con una trayectoria impresionante, ¿no? Impresionante, y que además, justamente, están desarrollando algo que no es tan común como es justamente la inclusión del arpa en este mundo del jazz, pero no solo en el mundo del jazz, sino además con un proyecto
donde intenta explorar la música de las regiones de México, ¿no? De diferentes regiones, con además el plus todavía de las lenguas indígenas, ¿no? Entonces, pues, ¿quién me quiere empezar a comentar cómo es que surge este proyecto que hoy aquí estamos presentando? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación a la Fonoteca. Bueno, este proyecto surge el año pasado, después de que, bueno, César es amigo mío, nos conocemos desde Coahuila, los dos somos de Coahuila. Bueno, teníamos años sin vernos, hace como unos 13, 15 años nos fuimos a Monterrey, de Coahuila, y bueno, después ya cada quien agarró rumbos diferentes. Yo me vine para la Ciudad de México y él se fue para Europa. Eh, Nos perdimos la pista mucho tiempo hasta que vi que estaba anunciado en el Festival de Yazub. Y bueno, ahí le escribí y comenzamos a hablar. Para mí era muy interesante, o sea, como lo que estaba haciendo, porque realmente no hay muy pocos o realmente casi no hay artistas que estén en el jazz y menos mexicanos. Y justo comenzamos a hablar de eso. Él me comenzó a hablar de lo que había hecho, todo lo que ha generado, las cosas que ha ganado y lo que desarrolló en su instrumento. Y yo le comencé a hablar, bueno, nosotros fundamos la Orquesta Nacional de Jazz de México en el 2015. Este proyecto está conformado por pues muchos, o sea, de los mejores músicos de jazz del país, todos ellos egresados de escuelas muy importantes, con un nivel muy bueno para nuestro país. Y bueno, veníamos trabajando nosotros ya cuestiones pues de rescate de música. El año pasado hicimos la música de Juan García Esquivel, con Tim Meyer, Roberto Verástegui y la orquesta gigante. Y bueno, hablando ahí, él me decía que pues que le interesaba hacer algo en México, ya que él se movía más en Europa. Y bueno, comenzamos ahí a idear qué se podía hacer como entre el arpa y la orquesta, ¿no? Y bueno, para mí era muy interesante ver sus posibilidades del instrumento y las cosas que él había desarrollado. Empezamos a planear, a idear todo este proyecto, desde hablarle al compositor, que fue Tonatiuh Vázquez Vilches, que después él invitó a Carlos Zambrano, que él es un compositor como muy peculiar, porque estábamos buscando a alguien justo que tuviera la capacidad entre el jazz y bueno, y entre la música mexicana, entre la música mexicana en general. Y bueno, así empezó, ¿no? Comenzamos a hablar, a idear, a buscar gente. Y pues bueno, ahorita les vamos contando lo que sigue, ¿no? Este, bueno, pasemos con César, que nos diga un poco justamente qué significa para él participar en este proyecto y qué, digamos, cuáles han sido también los aprendizajes, ¿no? Sobre todo a mí me da curiosidad enfrentarse a la música de las regiones de México, ¿no? O sea, ¿qué ha implicado para ti, ¿no? Sabiendo que vienes de una formación de arpa de pedales, digamos, clásica, ¿no? Sí, una de las intenciones del proyecto era como poner el arpa a tocar en un hábitat en el que nunca se había desenvuelto, que es en un ensamble como en un ensamble que es como tipo jazzístico, tipo big band. Cuando surge la idea de hacer esto, es una suite de 5 movimientos, entonces cada movimiento representa una región específica del país y de esa región, pues su folclore representativo. Y pues el máximo reto fue como ubicar al arpa en ese mundo de improvisación, y o sea, ponerse como al nivel de un saxofón, de una trompeta, de un piano, porque es algo que el arpa nunca había hecho, ponerse a convivir con una big band y tomar las veces de papel principal, porque la suite es escrita originalmente para arpa y la orquesta de jazz. Entonces hay momentos donde el arpa está haciendo comping, hay veces donde está improvisando, hay veces donde lleva la melodía, que es algo que no se había hecho antes. Sí se había puesto un arpa a tocar en big band, pero hacía sobre todo colores, grisandos, acordes.
no era como un papel más como principal, ¿no? Entonces el reto fue sobre todo eso, como poder hacer llegar la fusión, de poder dar otro tipo de lenguaje diferente al que estamos acostumbrados a escuchar el arpa, que es el mundo de la música clásica, porque normalmente el arpa la ubicamos como en la sinfónica, en la ópera, o en grupos de cámara, o como solista, pero tocando música clásica, el arpa de pedales específicamente. Y en este caso, no, pues está abordando un lenguaje completamente diferente al que está acostumbrado como que a visualizarse el arpa. Entonces fue ese como que uno de los más grandes retos pues como que el experimento, ¿no? Sobre todo que no sabíamos cómo iba a funcionar, si iba a funcionar, si no iba a funcionar. Y el sábado pasado fue el estreno en la sala Blas Galindo, y pues creo que se logró un muy buen resultado. Ahí está el disco, ahí ahorita van a poder escuchar. Vico, ¿cómo participas en este disco? Vemos que bueno, tienes un currículum impresionante también, pero vemos que estás tocando también la leona, ¿no? O sea, instrumentos justamente, digamos, tradicionales, emblemáticos de ciertas regiones. Bueno, sabemos que la leona también va haciendo muchas veces esta función de bajo, es decir, no es tan ajeno a lo que tú has venido haciendo, pero ¿cómo te acercas a estos instrumentos y cómo a partir de conocer este instrumento lo incorporas a este lenguaje del jazz? Sí, yo empecé a tocar contrabajo hace como 16 años. Y el estudiarlo, pues, estudié todo lo que estudian todos los contrabajistas, ¿no? Y porque me fui por la línea del jazz, entonces, pues, estudié todo lo que estudian los contrabajistas del jazz, ¿no? Los estándares, y a transcribir a los maestros y encontrar el lenguaje, ¿no? El lenguaje. Y en ese entonces yo no sabía, cuando estaba aprendiendo en Boston, empapándome de ese vocabulario y de ese lenguaje, yo no sabía que después el confrontarme con ese lenguaje que yo no hablaba, como el inglés, que no es mi primera lengua, me iba a llevar a adentrarme en mi lenguaje, ¿no? El folclore. Me di cuenta de que estaba profundizando en algo que poder profundizarme en lo mío, ¿no? En vez de estar no perdiendo el tiempo, porque todo suma, y todo lo que aprendí de ese vocabulario, pues ahora lo aterrizo a la leona, ¿no? Yo empecé a tocar con Ampersand, y ellos tocan rock alternativo con elementos de la tradición, y usan instrumentos de la tradición, también en lenguajes donde nunca se ha usado, o donde pocos lo han experimentado. Y ahí conocí la leona. Y yo cuando vi ese instrumento y lo escuché, le vi todo el potencial. Nunca la vi como, bueno, y la leona es para tocar son nada más, sino que le vi el potencial de un bajo universal, como el contrabajo, ¿no? El contrabajo ya ahorita en este tiempo ya no solo toca barroco, o no solo toca son cubano, o no solo puede tocar walkings como Ray Brown, ¿no? Es un instrumento como el piano, ¿no? Son instrumentos universales que es para tocar la música. Y con los instrumentos tradicionales acá en México sucede que se tocan nada más en la región y en el estilo característico. No salen ni siquiera de sus regiones mismas a intercambiarse, ¿no? No tocan jarana huasteca con son jarocho, se da muy poco. O guitarrón tocando son veracruzano, o vihuela tocando sones huastecos, como que se queda en su región, ¿no? Y lo que yo, cuando cambio totalmente de instrumento, dejo de tocar el contrabajo, que fue algo muy fuerte para mí, algo muy grande, que es porque volví a empezar de cero, volver a aprender otro instrumento, aunque el rol y el vocabulario de bajística que tenía ya en la cabeza lo aterricé ahí, pero sí me he tomado los años, ¿no? Me sigue tomando años de estudio del instrumento, porque además no hay métodos como otros métodos de contrabajo, que hay 5 o 10 métodos de contrabajo, o puedes ir a escuelas, ¿no? Esto es realmente cada quien, pero me ayudó mucho lo de que aprendí del contrabajo, y eso me llevó a aprender de los ritmos y de la música tradicional mexicana, en específico del son jalisciense, porque es muy pretencioso decir así como la música mexicana, porque es muy vasta la música mexicana, depende de dónde quieras elegir en el mapa, tiene una variedad y su riqueza. Entonces, más en el son jalisciense,
que el son jalisciense es los sones jaliscienses, mal llamados sones jaliscienses porque abarca un área de Michoacán, de Colima y de Nayarit, pero se lo conoce así como los sones jaliscienses. Y por tocar la leona, pues los sones veracruzanos, ¿no? Los sones jarochos. Y eso integrarlo a toda mi musicalidad y poner el ensamble, la leona en ensambles en donde como el arpa no se había visto, ¿no? Exigirle de esa manera al instrumento y llevarlo a lugares que no se ha llevado, poderlo tocar. He tocado rock, he tocado funk, he tocado jazz, pues sí, lo adapté a toda mi musicalidad, ¿no? Y soy parte también de un movimiento de esta generación que estamos buscando los instrumentos y nuestra música tradicional, como sucedió cuando Revueltas, que estaban rascándole y escarbándole, luego se perdió un poco en la música mexicana ese buscar de la raíz, una gran influencia de la música cubana que permeó en la era del bolero, entonces se dejó de tocar un poco la música tradicional y luego la música tradicional fuertemente exhibida como con el sombrero y el mariachi, en la música de oro, en donde no se profundizaba en la música como el arte, sino más bien en la parafernalia del mexicano, ¿no? Para venderlo. Pedro Infante, todos esos grandes, ¿no? De la historia mexicana, pero que no se estaba desarrollando como se estaba desarrollando en otros países el folclore, como en Estados Unidos pasó, que ahora ya escuchamos Lady Gaga, pero que Lady Gaga viene del blues. Sin el blues, sin el funk, sin el rock, sin toda esa evolución no existiría Justin Bieber. Es como una evolución de la tradición afroamericana y que en Venezuela, Colombia, Argentina, otros lugares sí tuvieron un desarrollo y que en México nos quedamos un poco estancados también por geoestratégicamente estamos en un lugar, ¿no? complicado, donde hemos tenido invasiones culturales también muy fuertes que nos han llevado a aprender, como en mi caso, irme a estudiar a una escuela al extranjero, buscando lo que yo aquí tengo, ¿no? Buscando como esa escuela que aquí debería de tenerla, ¿no? Un desarrollo, y no solamente estudiar aquí en México la música europea, ¿no? Leer a Bach y tocar a Mozart y tan a lo contemporáneo, sino que venga de un enfoque a la tradición, a los instrumentos como instrumentos universales y que que te gradúes en Leona, en un conservatorio y que puedas tocar en donde sea en el mundo. En Berlín adaptarte con músicos de cámara y estar al mismo nivel o con la jarana o con la vihuela o con el guitarrón o la marimba que ya lo hizo Seferino Nandayapa, ¿no? Él tocaba ya Bach y Mozart, Debussy en la marimba. 5 marimbas hacían eso. Creo que entonces soy parte de un movimiento de muchos músicos y la mexicana es como esa parte de la misma ola de músicos que muchos que traemos este movimiento coincidimos en la mexicana, ¿no? Entonces esto es como un súper trabajo, un parteaguas, ¿no? Esto que se está moviendo. Sí, sin duda, bueno, por lo que ya han escuchado, sí, justo estamos frente a un material que, pues que va a ser un antes y un después, ¿no? O sea, y que, bueno, efectivamente se suma ya a algo que parece que es no solo nacional, sino que, por ejemplo, como bien decías, en Venezuela, con el cuatro venezolano, que ya hay cuatristas impresionantes y que además justo se estudia como carrera, o en China, por ejemplo, donde tenemos las carreras de sus instrumentos tradicionales y que hay obras para concierto y que están incursionando en otros lenguajes, también con los instrumentos tradicionales chinos, desarrollan unas técnicas impresionantes. Entonces sí, parece que empieza los jóvenes empiezan a impulsar hacia ese lado, ¿no? Ojalá las escuelas de música pudieran ser un poco más abiertas y empezar a abrir estos espacios con estos tipos de instrumentos y con estos lenguajes también, ¿no? Porque también son pocas las escuelas que ya no digamos que utilizan la carrera de leona o de jarana, etcétera, sino que permiten que se dé una clase de jarana tradicional, ya no de otro, ¿no? Entonces, bueno, eso sí, muy, muy importante, pero bueno, les decía, este disco es, la verdad, es muy, muy interesante. Vamos a escuchar alguna pieza, pero antes quisiera que Alejandro Marín, quien fue
digamos, el asesor con respecto a las lenguas, ¿no? Hay poemas, hay una selección de poemas en diferentes lenguas, que de lenguas indígenas, lenguas de nuestro país. Es decir, ahorita me llama mucho la atención, sí, justamente existen lenguajes propios, ¿no? Musicalmente hablando, ¿no? Donde incluso la improvisación es algo inherente al son jarocho, por ejemplo, ¿no? Y así al son calentano y a muchas de las manifestaciones que se enmarcan mucho con el jazz, ¿no? Con esta parte. Pero las lenguas de nuestros pueblos, ¿no? O sea... Sí, bueno, a mí me invitó Manuel para un poco comentar, discutir y orientar sobre la idea de cómo incorporar lo que se podía entender, grosso modo, nuestras raíces hacia una producción jazzística para una orquesta de jazz y con un arpa como solista. Y estuvimos revisando probabilidades de hacer una armonización cultural, digámoslo, porque pues la esfera indígena no suele estar compartiendo espacios con la esfera jazzística en este país. Pero por fortuna, esta nueva generación de jóvenes músicos que han viajado por el mundo y que han regresado a México han decidido hacer una producción de lo que ellos podrían llamar lo suyo a nivel mundial, que cómo vamos a tocar algo que es nuestro. Y entonces todo ese bagaje de la diversidad cultural que tiene el país es muy complicado pues sintetizarlo en una producción, pero este disco es una muestra de esa amplísima diversidad cultural y que en su construcción, no solo en su resultado, sino en su construcción, participó mucho de los hábitos culturales indígenas, que es el diálogo, el reunirse entre, digamos, en las comunidades, pues se reúnen las autoridades y los mayores, los sabios que dan opinión. Aquí se reunían los jóvenes que ya son expertos en sus temas, en su ejecución, en su instrumento y en sus trayectorias, y compartían opiniones para tomar una mejor decisión colectiva. En ese sentido, este proyecto recupera esta parte holística de las comunidades indígenas de la diversidad en la unicidad. Es un proyecto consolidado que reúne elementos culturales de Chiapas, de las culturas celtales, que es parte de los poemas que conforman esta producción. Tenemos poesía celtal, tzotzil, que aquí está nuestra poeta tzotzil entre ustedes, nos visita Ceci. Tenemos poesía totonaca, náhuatl y ayuk. Y cada una de estas poesías son creación propia, como lo es la música y la ejecución y la improvisación de los músicos que participan, porque queríamos evitar esto que algunos autores y algunos líderes de opinión incluso han llamado el extractivismo simbólico, que es la usurpación de los bienes patrimoniales de los pueblos indígenas a favor a veces de algunas empresas o incluso a favor a veces de algunos proyectos culturales que no le retribuyen en nada a las comunidades indígenas de donde se nutren, ya sea por textiles, por leyendas, por un amplio etcétera de recursos patrimoniales que son propios, que pertenecen a los pueblos indígenas y que se usufructúan sin ese reconocimiento y sin esa redistribución de, digamos, de la riqueza que se puede acumular. Quisimos evitar eso. En mi caso, yo me dedico a la defensa de derechos indígenas y además soy promotor cultural. Y entonces la ecuación que encontramos y que la orquesta estuvo de acuerdo en eso fue pues involucrar dentro del proyecto a protagonistas, a poetas indígenas. No fuimos a la literatura a buscar un poema que nos gustara y lo insertamos al disco, sino que nos reunimos, platicamos y los poetas, las y los poetas hicieron de nueva creación un poema propio que dedicaron a esta producción musical y que le aportaron con ello toda esta riqueza de sus comunidades, de sus historias, de su patrimonio. Y en ese sentido, este proyecto, que es eminentemente musical, también se inserta en esta contracorriente de la pauperación de pueblos indígenas, que hoy por hoy siguen siendo parte de una lucha de resistencia cultural, una lucha de resistencia por sus derechos
toda la amplia cosmovisión de derechos indígenas, que son derechos lingüísticos, derecho al territorio, etcétera. Y este proyecto no es ajeno a eso, participa y no los toma como algo folclorizante, no es una producción que señale a los pueblos indígenas como un artículo de museo, no los cosifica, sino que, como es hoy por hoy reconocido ya por todos, al menos en esta ciudad, nos vemos de igual a igual como sujetos de derecho, y ya no como antes se hacía, a los indígenas se les veía como sujetos de tutela o sujetos de interés público en algunos casos. En este caso son compañeros, los poetas indígenas con sus trayectorias son compañeros de aquí de César, el arpista, de Manuel, de todos los miembros de la orquesta, que también tienen todos trayectorias impresionantes, pero aquí se hizo una comunidad para tener esta producción que no tiene precedentes también por esa razón, además de las razones que ya se explicaron en materia musical, también en materia de este diálogo intercultural y de este resultado. No hay un precedente de una producción para jazz, para una big band de jazz con solista, arpista y con poetas indígenas, hablando todos ellos con sus lenguajes musicales y poéticos de lo que es México, de una muestra de lo que es México. Y el resultado, que fue la presentación que ya comentaba César en el Centro Nacional de las Artes, fue muy ovacionado con quienes pudieron estar en esa presentación. Esto es el comienzo. Esperen más noticias de la Orquesta Nacional de Jazz, esperen las siguientes fechas de presentación, porque es algo insólito, es algo vivencial. Esta vez pues nos toca el conversatorio y un poco explicar, pero el proyecto es sensitivo, es perceptivo, es para gozarlo. Una vez que escuchen a esta orquesta, sabrán de lo que hablamos, y pues un orgullo que haya nacido en estos epicentros culturales. Ya se hablaba de las 5 regiones que comprenden la producción. Tenemos el son chapaneco, el son ismeño, el son huasteco, el son jarocho y la polca, además de las culturas indígenas que ya mencioné. Pues bueno, enhorabuena por la orquesta y quienes están aquí, que disfruten esta producción, que se va a seguir hablando mucho de lo que aquí se ha generado. Gracias. Bueno, no sé ustedes, pero yo me muero de ganas de escucharlo, ¿no? Me dice aquí que podremos empezar con el son itzmeño. Podemos escuchar esta parte de la suite, ¿no?
Bueno, un aplauso, por favor. Yo tengo muchas preguntas, ¿no? Una de ellas es justamente esto que que señalaba Alejandro, ¿no? Parece que en esta orquesta de jazz mexicana, ¿no? Echaron ahí o invitaron a estar presentes, pues justo el arpa, ¿no? Que la sacan de su confort, ¿no? y la meten aquí a participar de este lenguaje, ¿no? La leona, ¿no? Y obviamente las lenguas, ¿no? Bueno, hay otros instrumentos también que se incorporan, pero bueno, las lenguas también, pero además no solo eso, sino tratando o cuidando justamente esta relación, ¿no? de reciprocidad, una relación justo que ya señalaba Alejandro. ¿De dónde surge esta preocupación del grupo por, primero por querer incluir justamente las lenguas, ¿no? de nuestro país, ¿no? Esta diversidad lingüística que es una riqueza más que le debemos una vez más a los pueblos originarios, ¿no? Toda esta riqueza cultural que se refleja justamente en todas las lenguas que se hablan, más de 64 lenguas más sus variantes, ¿no? Estamos hablando. ¿De dónde surge este interés por ustedes, ¿no? Como músicos? ¿Significó algo de que hayan viajado al extranjero? ¿O cómo es que se empiezan a reencontrar con esta diversidad cultural y sobre todo esta atención hacia los pueblos originarios? Bueno, justo cuando estábamos planeando todo el proyecto, pues tengo varios amigos, ¿no? Hablando con ellos, así como Marín, otro amigo Chucho y así, bueno, yo sabía que ellos estaban muy adentro, ¿no? En cuestión o sea, ellos mueven mucho, ayudan mucho a los pueblos y pues se dedican desde que los conozco, ¿no? Es lo que hacen ellos. Entonces, ahí lo que básicamente así se pensó fue porque, o sea, era como cada movimiento de este disco tiene como, o sea, es importante que se escuche así cómo es el estilo y todo esto. Realmente lo de las lenguas nos interesaba básicamente que también se escuchara, ¿no? Porque al final, bueno, es un lenguaje, es un lenguaje hablado, pero la música también es un lenguaje. Entonces básicamente nos guiamos en eso, que se tiene que escuchar lo que es México, ¿no? O sea, también no nos metimos como tanto, simplemente que se escuche cómo se articula, cómo se habla, o sea, cómo se hace, ¿no? O sea, fue básicamente eso, después ya lo bajamos así, empezamos a hablar con todos, pero básicamente nos interesa que la gente escuche cómo es el lenguaje, ¿no? Hablando de lenguaje en cuanto a música y pues hablado, ¿no? La musicalidad misma de los lenguajes, ¿no? Hay que recordar también que en México tenemos varias lenguas tonales, ¿no? Que justamente el cambio de tono de una palabra cambia el significado, ¿no? Entonces, bueno, esa parte es muy interesante. No sé, aquí, Vico, César, ¿qué implica para ustedes justamente que las lenguas indígenas, las lenguas de los pueblos originarios esté aquí? Pues es importante que no se pierdan, porque en ellas hay sabiduría y hay cosas que se tienen que compartir todavía, que tienen mucho que dar. Y si no sabemos o se pierde la lengua, se pierde con él pues todo lo que tenía ese lenguaje, ¿no? Toda esa riqueza, ¿para qué decirlo? Pues, ¿no? Cultural, de comida, modismos, tecnicismos, ¿no? Tecnicismos antes de la colonia, ¿no? Conocimientos, ¿no? Sí, conocimientos. Sería como incendiar así la biblioteca de Alejandría, ¿no? Algo así. Pero perder una lengua para mí sería eso. Se perdería, ¿no? Un tesoro. Siento que siempre tenerlos presentes. Y deberíamos más. Yo me incluyo también, ¿no? Siendo así que nada más hispanohablantes. A veces me siento que ni soy de aquí ni soy de allá. Bueno,
Híjole, sí. De hecho, bueno, hoy, o no hoy, este año fue dedicado justamente a las lenguas y desafortunadamente tenemos, pues en realidad, prácticamente todas las lenguas en nuestro país están en riesgo, unas ya en franco proceso de desaparición, como la lengua quiligua, que quedan 3 hablantes, ¿no? Entonces, me parece que es muy loable, lo aplaudo en realidad, me emociona que ustedes justamente hayan contemplado las lenguas y además justamente en esta fórmula de equidad, ¿no? De igualdad, de no folclorizarlo, de no una vez más utilizarlos, ¿no? Como es costumbre ya, ¿no? Por tanto tiempo, el despojo de sus territorios, el despojo de su cultura, ¿no? Hace ratito hacías textiles y demás, bueno, pues el turismo vive prácticamente del gran pasado de los pueblos indígenas y de las artesanías y de mucho de lo que hacen en la actualidad los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, creo que como sociedad mexicana les debemos mucho, ¿no? ¿Les parece si escuchamos otra pieza para después hacerles otra pregunta que también me está ir rondando en la cabeza? No sé qué pieza nos recomiendan. La polca, ya que los compañeros vienen también de esa raíz norteña, ¿no?
Bueno, México es uno de los países que más modelos de arpas distintas tienen, ¿no? Y ya que estamos hablando de los pueblos indígenas son los que resguardan diferentes tipos de arpa, ¿no? Tzotziles, el Tales tocan dos modelos distintos, uno grande, otro pequeño, justamente para muchas ceremonias rituales, no para cantos que más en el ámbito religioso. En la Huasteca, Nahuas, Totonaco tienen 6 modelos de arpa distinta. Las arpas mestizas también, bueno, hay las arpas nahuas de la costa, la arpa grande de Michoacán, ¿no? Las arpas, obviamente la arpa jarocha, la arpa mazateca, ¿no? Entonces tenemos pues una riqueza musical, ¿no? Y en este caso de arpas. César, ¿tienes curiosidad? ¿Conoces esta riqueza de arpas, ¿no? De tu país? ¿Cómo podrías, o te surge la inquietud de cómo incorporar esto a esta formación artística que tú ya tienes también del ámbito de los pedales, que también hay una tradición, digamos, aquí en México, ¿no? Quizás no tan antigua, pero bueno, importante. Zabaleta fue uno de los que estuvo aquí dando conciertos y impulsando, pero esta riqueza de arpas te llama la atención, las conoces. ¿Qué piensas de esto? Sí, yo he tenido la oportunidad de convivir con alguna de ellas, con la arpa chica de Durango, he estado con la de Michoacán también, con mucho tiempo cuando era huesero, tocaba en un mariachi, ¿no? Tocaba la arpa jalisciense, la arpa jarocha, y es muy curioso porque cada arpa es un instrumento diferente, porque normalmente la gente piensa, tocas arpa, entonces puedes tocar todas las arpas, ¿no? Pero son instrumentos completamente diferentes. La arpa de pedal es muy diferente a la jarocha es muy diferente a la jalisciense, porque por ejemplo la jarocha a veces o meten las uñas o tienen unos levers para hacer medios tonos, y luego por ejemplo la jalisciense ellos pisan las cuerdas por arriba para poder hacer medios tonos. O sea, cada instrumento cada arpa es un instrumento completamente diferente, incluso la presión de las cuerdas es muy diferente una a otra, unas son más duras, unas son más suaves, entonces la manera de tocarlas, unos usan pura uña, unos usan uña con yema, unos usan pura yema. Entonces, sí, digo, he tenido, no con todas, son infinidad de arpas, incluso hay muchas que yo ni siquiera las he escuchado ni las conozco. Y tan diferentes son los instrumentos, su manera de tocarlas y los ritmos que tocan también, porque mucha gente dice, pues es un 6/8, no es lo mismo que un son jarocho, pero luego los acentos son diferentes, los fraseos son diferentes, a la hora de que improvisan las frases son diferentes, porque yo tenía un amigo que era europeo y decía, no, pero pues es que todo me suena 6/8, no, todo me suena igual, y ya le explicamos, no, mira, aquí el peso del acento va a este lado, el peso del acento va a este lado, otro lado. Cuando improvisan le dan más importancia al pulgar, por ejemplo en la música jarocha, o cosas así, detallitos que hacen que cada una que sea como que un instrumento específico, ¿no? Y digo, sí he tenido la oportunidad de tocar algunas de las arpas, no todas, pero sí, eso es completamente diferente. También cuando hace tiempo hace 2 años fui a Colombia, y también tuve la oportunidad de convivir con una arpa llanera que es completamente diferente el sonido es parecido a una jarocha, pero es muy muy diferente la manera de tocarlo, lo que se toca, cómo se improvisa con esa arpa, sí. Incluso la posición de la mano, ellos tocan con la mano hacia arriba, nosotros tocamos con la mano hacia abajo, ellos tocan más como hacia arriba, así. Entonces son instrumentos completamente distintos uno a otro. Y sí, pues. Y bueno, César, aprovechando que estás aquí, es decir, quisiera que nos contaras un poco justamente tu experiencia. Pues tenemos al mejor arpista del mundo, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue ese concurso? Platícanos, ¿contra quién te enfrentaste? ¿Qué obras tocaste? ¿Cómo es que logras tener incluso los 2 reconocimientos? Sí, este concurso fue en el 2018 y el proceso del concurso duró más o menos aproximadamente 1 año. La competencia mundial de arpa se llama, y el proceso eran 4 rondas, 4 fases a lo largo de 1 año. En la primera fase
uno mandaba una grabación de 5 o 6 minutos, como que mostrando lo que uno sabe hacer en el arpa. Podías grabar lo que quisieras, clásico, lo que quisieras. Y entonces ya de esa gente que mandó grabación de todo el mundo, escogieron 180 arpistas que fueron a 3 sedes. Una fue escogieron un jurado itinerante que fueron a esas 3 sedes. Una sede fue en Hong Kong, una en Holanda y la otra en Nueva York. Y de esos 180 que fuimos seleccionados, escogíamos la sede que nos quedara más cercana. Yo fui a Nueva York, en ese tiempo estaba acá, y fui a presentarme, porque fue a principios de enero. Yo fui a la sede de Nueva York, y de esas 3 sedes escogieron 8 arpistas, y con esos 8 arpistas hacen un festival en Holanda, donde ahí ya escogen primero, segundo y tercer lugar. Y ahí fue muy chistoso porque me platicaban los del jurado en una cena que tuvimos al terminar la competencia, que decían, qué raro que fuiste el único latino de toda la competencia que se inscribió y fuiste el que ganó, ¿no? Y ese fue más o menos el proceso, duró como alrededor de un año. Sí. Ok. Quisiera también preguntarles, no sé quién me quisiera contestar, ¿no? ¿Cómo es este resultado ya de la suite, ¿no? De esta grabación? Sabemos que cuando hablamos de jazz, ¿no? Estamos hablando también de una gran diversidad de subgéneros, ¿no? ¿Cómo se puede catalogar esto? ¿Como jazz latino, jazz mexicano? ¿Qué es? ¿Cómo es? Bueno, justo, bueno, este tiempo es como muy, muy increíble porque fue medio, dentro de lo difícil y complejo de hacerlo, fue fácil porque ahorita es un momento donde hay mucho músico joven, muy preparado, egresados de escuelas muy buenas y muchos que van regresando del extranjero y gente de aquí, ¿no? Que se hizo también en escuelas de aquí. Entonces, cuando comenzamos este proyecto, yo veía medio fácil de cierta forma, porque por ejemplo, ahí estaba Vico, ¿no? Y a Vico, yo no nos conocíamos mucho, igual por ahí hablamos un par de veces, pero pues ya teníamos ubicada, ¿no? A la gente o sea, aquí por ejemplo, decidimos, en vez de meter el contrabajo, metimos la leona. Y luego en vez de la guitarra, metimos la jarana. Ahorita también el año pasado hicimos el concierto de Juan García Esquivel y comenzamos a trabajar con Tania Nandayapa. Entonces, pues Tania Nandayapa pues abarca la parte, por ejemplo, de Chiapas, en el movimiento de Chiapas, pues la marimba, ¿no? Entonces, bueno, Roberto, que es de Monterrey, pues el acordeón, ¿no? Entonces, hay mucha gente ahorita muy preparada que simplemente fue ahorita, pues así que nos juntamos y empezamos a idear como que César, de cierta manera, como que pues llegó con la fuerza de este premio que ganó. Pero básicamente la escena del jazz en México ahorita está muy nutrida, o sea, es un punto como muy, muy importante que al momento ya de planear y hacer y ejecutar y traer pues a la vida este proyecto, pues fue medio no tan complejo como si hubiera sido que si no conociéramos a esta gente, ¿no? Y todos así entraron y pues cada uno está desarrollando. Por ejemplo, Jero está con Sonex, entonces ellos están estudiando mucho, saben mucho del son jarocho y todo esto. Entonces, pues simplemente fue una unión, un equipo desde César, que trajo al ingeniero Gael, invitó a Víctor Mendoza, un vibrafonista mexicano que es muy importante en el extranjero. Y pues básicamente se fue uniendo la gente, ¿no? Que pensamos también tenía una necesidad justo de eso. Hablábamos esto de que no podíamos competir en ciertas cosas en swing porque es de ellos, ¿no? De los gringos. Y pues mucho del jazz latino lo tiene también muy abarcado los cubanos y todo esto. Y justo esta propuesta es eso, empezar a desarrollar nuestra música para empezar, o sea, para hacer un parteaguas y empezar a desarrollar lo nuestro y ya no estar sobre otras cosas, ¿no? Que como dice Vico, de cierta manera no son ajenas, pero bueno, es un tiempo donde ahorita nosotros decidimos apostarle pues, a lo de nosotros, ¿no?
encontrar nuestro swing propio, Sí, exacto. nuestro estilo. Muy bien, pues vamos a escuchar otra más, no sé qué nos recomiendan. Chiapas, Chiapaneco. son chiapaneco. ¿No? Bueno, esta es la tercera, no vamos a escuchar todo el disco para que se queden con ganas, Que lo ¿no? compren. Y lo compren, ¿no? De hecho estamos poniendo las más feas, las Está- más- sí. o sea, las buenas son las otras, ¿no? Entonces, vamos a escuchar son de Chiapas. Son chiapaneco.
Bueno, me gustaría también darle la palabra al público, pero para empezar cerrando, me gustaría solo preguntarle aquí a nuestros 4 invitados qué aprendieron después de este proyecto. O sea, qué no conocían y que ahora dicen, o que igual no conocen del todo, pero dicen, se abrió una ventana por ahí para asomarnos. Primo, por ser el arpista, te echan por delante. Aprendimos a ser felices, yo creo. Nos tocó gozar. Pues fue un aprendizaje, sobre todo aprender de la gente, porque estuvimos toda una semana encerrados ahí en el estudio y me tocó conocer a los músicos con los que comparto, conocerlos más como son en persona, ¿no? De repente enojados, de repente felices, ¿no? Pero sobre todo el aprendizaje fue más por ahí, como aprender a lidiar con los compañeros, ¿no? Porque siempre nada más los ves ahí en el hueso, ¿no? En el gig, en el jam, y cotorreas todo, cervecita y todo, pero nunca te toca enfrentarte y conocerlos realmente como eres, ¿no? Porque esto es casi como tener un hijo, que desde que cómo lo creamos, toda la ambición que se visualizó desde un principio, ¿no? Y sobre todo como conocer a la gente, eso fue como que la mayor experiencia que a mí me dejó. Y pues claro, musicalmente pues para mí fue un reto, ¿no? Como ponerme a convivir con monstruos como Víctor Mendoza en un estudio, o como Maestro Vico Díaz, o como todo, en realidad se armó, como yo lo digo, se armó un Dream Team ahí, hay muy buenos músicos. Y pues claro, ya como ponerme yo solo la soga al cuello, ¿no? Porque decía, pues sí, soy el solista, ¿no? Pero pues tienes que chutarte ahí a todos los saxofonistas, los trompetistas, todos los músicos estaban increíbles y pues fue como una gozadera para mí. Pues siempre grabar es un ejercicio bastante bueno como músico, porque pues queda reflejado cómo eres en ese momento, qué estabas estudiando, qué estabas practicando, cómo tocas en ese instante en tu vida. Queda ahí, no quiero decir para siempre, porque eso es como que nada es para siempre. Pero si lo dijeras aquí de la fonoteca estaremos contentos que es para siempre. Sí, por algunos buenos años quedará como la esencia de cada músico, que como dice César, ¿no? Que el mejor recurso que tenemos aquí es la gente, porque sin ellos pues no se puede hacer nada, ¿no? Y cada quien le aporta lo que, eso hablábamos también con Wizard, ¿no? De que buscar quién es el chido en su área, ¿no? Y dejarlo ser ahí, no brincar ahí de que inventar, no, es que yo quiero ser el diseñador de la portada. No, hay diseñadores, tú toca la leona. Como eso, ¿no? Y eso por un lado, y otro lado ver que me enorgullece y me siento honrado de estar en ese proyecto y ver cómo cada músico está buscándole ya la tradición de donde sea, desde su trinchera, que faltaba también ese despertar dentro de los jazzistas, dentro de la comunidad jazzística. Necesitábamos ya un despertar así, que se buscara esta música. Ya lo buscó Toussaint un tiempo, ¿no? Con Zach B, pero se quedó como un poco más latinoamericano, ¿no? Y creo que este ejercicio de hacerlo con nuestros ritmos, con nuestros términos, que ya no vengan a decirnos así los cubanos, no, es que no está bien ahí la clave, es como, sí. Y eso es lo que también he aprendido en los viajes. Ahora que estuve en Cuba me di cuenta de que los cubanos tocan cubano. Ellos no andan inventando, pues, no andan inventando que quieren tocar música venezolana o que quieren tocar, lo pueden hacer y lo hacen, pero más bien es que siempre han estado en la búsqueda de su música. Y eso en todos lados, ¿no? Y yo creo que en los últimos 30 años de este neoliberalismo nos afectó tanto que permeó también ahí en la cultura y en la música. Dejamos de tocar nuestra música porque nos implementaron música de otros países. Entonces, en vez de tocar rock, en vez de tocar funk, en vez de tocar hip hop, tocar nuestra música, con nuestros términos, nuestras cláusulas, con nuestro sabor, nuestros ingredientes, ¿no? Y que además tenemos ingredientes. Tenemos todo. Realmente yo he platicado en los viajes, es que los viajes te marcan y aprendes.
porque ves todas las realidades, ¿no? El estar en Centroamérica es como, México es primer mundo. Y luego vas a Noruega y dices, México es cuarto. Pero son muchas realidades de lo mismo. Entonces eso, un holandés me decía, es que, ¿cuál es tu música mexicana? Y le decía, ¿de dónde? ¿De qué? ¿Dónde te empiezo a cantar algo? Y me decía, es que yo me siento como hasta triste de que no te puedo cantar algo. Es que realmente no tenemos mucho de dónde agarrarnos, ¿no? Y así pasa en muchos lados del mundo, en donde no tienen de dónde agarrarse. Y se agarran de nuestro folclore. Otros países se agarran de la Catrina y se agarran de nuestros colores, ¿no? Creo que es tiempo ahora de ya ver por nosotros y ver a dónde llevamos nuestra música. Pues bueno, yo lo que vi, o sea, también ya tenemos que en el 2015 empezó el proyecto de la orquesta y pues han pasado mucha gente, ¿no? Gente que, por ejemplo, Santiago, un chavito que empezó aquí a los 17 y que ahorita está en Alemania y así muchos de la orquesta que se han ido, pues vas agarrando como, o sea, vas viendo como también hasta las posibilidades, ¿no? De ver, como dice Vico, quién es el que tiene que estar por ahí. La verdad a mí se me hizo muy complejo en ciertas cosas porque, por ejemplo, ciertos músicos no podían, ¿no? O porque muchos de los que grabaron están como pues en el hueso, ¿no? Entonces se tienen que ir. Y varios no pudieron, pues andaban de gira con algún artista ahí famosillo. Entonces hubo varias cosas en las que, por ejemplo, con un trompetista, nuestro lead tuvo que irse de gira, ¿no? Fuera del país. Y yo estaba así, ¿qué voy a hacer, no? Entonces me recomendaron a un trompetista muy bueno que yo no lo conocía, ¿no? Entonces yo estábamos ahí en ensayos y todo esto y yo estaba todo nervioso, ¿no? Y, y yo no lo había tratado, yo lo había visto ahí en varios escenarios grandes tocando y todo esto y llegó y pues era un tipo muy preparado, ¿no? Y un líder así nato, o sea, así, él les iba diciendo a los trompetistas, no, vamos a hacer esto, y hasta ya había quedado bien la grabación, y él decía, no, otra vez, y ya el ingeniero todo harto, no, ya ahí quedó, ya ahí déjalo. Y pues son gente muy perfeccionista, ¿no? Y muy buenos, improvisadores, en sección y todo, y justo yo aprendí eso, que el nivel, o sea, yo no tenía cierto, o sea, tenía noción, pero no sabía, o sea, sí me preocupaba hasta dónde lo podíamos llevar pues el disco en general, porque pues, o sea, es una inversión de mucho, es gente que dice, no hay problema, cobro poco, pero pues vamos sobre, o sea, es un proyecto que si lo tiramos a números reales, es carísimo, ¿no? O sea, traer a gente de Estados Unidos, pagarle lo que se le debe pagar en sesiones a los músicos, o sea, que el compositor le haya entrado así como se le dijo el proyecto. O sea, realmente es un proyecto que ahorita se me hace bien complejo porque el otro día estábamos viendo así como números de lo que realmente debería de costar un disco así pagado como debería de ser. Y esto ni lo podríamos hacer, pero pues fue así la unión, o sea, César también, o sea, una inversión grande, tanto dinero, pero justo es eso, o sea, se creó un equipo que la verdad yo no tenía como de idea que se iba a llegar a este punto, ¿no? Hasta, por ejemplo, pasó también algo muy, muy increíble, que por ejemplo el Rey David, un trombonista que está en Nueva York, mexicano, él estaba hablando, ¿no? Así con gente de este proyecto, ¿no? Porque justo lo que hablábamos ahorita, hay mucha gente tocando o Latin Jazz o salsa o así en grandes escenarios, pero no tienen algo mexicano. Y ahí es donde sienten así como que lo que decía Vico, que llegas allá y a ver qué te toco, manteca, no, eso es cubano, toca algo tuyo, ¿no? Y así. Entonces está pasando algo muy increíble que aparte de estos músicos, aparte de que son increíbles, andan en todo el mundo viajando y tocando, ellos dicen, miren, al final
están haciendo algo bueno en México, ¿no? A mí, o sea, sí, o sea, escuchar eso de cierta gente se me hizo muy increíble y pues bueno, vienen muchas cosas para la orquesta, están planeando gira, tanto en México como fuera de México y un proyecto así es como muy atractivo fuera de México, porque tienes a un solista muy bueno y luego pues también, queramos o no, pues ahí hay como 20 solistas más, ¿no? Pero pues también este disco específicamente pues es algo así que justo hablamos desde el principio con César, es como, y aquí no sé si hay arpistas o casi todos, pero por ejemplo, él es como también un parteaguas en México, porque él está desarrollando algo, o sea, a partir de arpa de pedales, o sea, los que sean arpistas tienen que acercarse ahorita con él para ver qué hacen, y para las cheves, pero es un parteaguas realmente, o sea, que pues que ahorita ya lo logramos y pues los que no fueron a la presentación pues tienen que estar pendientes de lo que viene, porque sí es un proyecto demasiado ambicioso y de calidad, ¿no? Que es lo más importante, que es lo que nosotros estamos tratando de cuidar para irlo llevando siempre al siguiente nivel. Sí, Sanner, el que hizo la portada, Sanner, ahora está trabajando, acaba de hacer la portada o la ilustración para Jumanji, la nueva película de Sony, ¿no? Él que hizo la portada de esta. Sí, justo, es muy linda, muy linda la portada. Sí, justo de eso también es como un movimiento, todo este disco, perdón, es todo un movimiento muy grande, porque de hecho para lograr que él entrara, Sanner, pues así estuvimos insistiendo mucho rato, pero es un movimiento, o sea, no solamente es música, es un ilustrador increíble, son poetas que también tienen que ver todo lo que estamos ideando ahí. Entonces, pues bueno, ya cerrando otra vez, sí. No, es un proyecto que se armó a partir de demasiado talento mexicano. Tiempo, dinero, talento, historias, ¿no? Toda esta trayectoria que individualmente ustedes tienen y que se conjunta y se suma con todas las otras historias de, justamente como decías, no solo musicales, sino también de los diseñadores, de los poetas. Promete y ojalá lo sigan, no solo promoviendo el disco, sino que vengan más, ¿no? Que vengan más proyectos. Alejandro. Sí, bueno, igual aprendí que si nos tomamos de la mano desde diferentes disciplinas, oficios, incluso diferentes intereses, diferentes culturas, pues surgen cosas como estas, que esta es la época de siembra, apenas va a comenzar la época de la cosecha con este trabajo que no tiene otro destino sino el éxito, porque se trabajó mucho, se puede ver un poco las fotos y los videos del tiempo de grabación, hay mucho trabajo detrás, hay muchas horas dedicadas a la ejecución, el proyecto, cualquier músico puede dar cuenta de ello, tiene una ejecución impecable, pero además es un proyecto ya lo comentábamos, de una resistencia cultural y de una causa identitaria. No solo es excelente en términos musicales, que ya es mucho decir, porque ya lo escucharán ustedes en sus lugares favoritos, con sus personas favoritas, en los momentos favoritos que escojan, sino que hace parte de un movimiento, ya lo decía Manuel, hay detrás de los músicos que pudieron participar de esta producción, hay un montón de músicos que están también haciendo lo propio y que nosotros somos parte de ese movimiento contemporáneo que pues todavía no tiene nombre, pero por ahí estamos aportando con resultados, ya no solo con buenas ideas y buenas intenciones, sino con trabajo concreto que aquí se puede palpar, se puede escuchar, se puede disfrutar, y que nos hemos perdido el miedo para construir cosas nuevas. Estas otras ideas educativas que tuvimos antes de siempre quedarnos con el ya merito, esta vez no nos sucedió, perdimos ese miedo y ahí está el resultado, ahí está el producto, hay mucho sacrificio detrás. César ahora ya está endeudado para no sé cuántos años y se quedó sin comer, pero la música es lo primero, ¿no? El trabajo es lo primero. Aquí hay mucho espíritu tributado, hay muchas vidas tributadas en
en este trabajo identitario. Eso aprendí. No, bueno, pues muchas gracias. No sé, el público, bueno, un aplauso primero, no, como ellos nos dijeron, es una parte nada más de todos los que participaron acá, ¿no? Pero bueno, preguntas del lado parte del público, comentarios también. Ahí viene el micrófono. Si pueden decir su nombre porque todo se está grabando. Buenas noches, mi nombre es David Ortega y pues igual que todas las personas que están aquí asistentes, estoy feliz, muy sorprendido, ¿no? Me quedo con la boca abierta de ver jóvenes tan chavos y con tanta trayectoria internacional, pero más sorprendido y más contento por escuchar de estos muchachos, de estos maestros jóvenes, su reconocimiento por el valor de la música, la riqueza de la música mexicana, y que dicen vamos a sacar lo que es la música mexicana, yo entiendo a nivel mundial. Estoy muy sorprendido por esa base, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué requisitos o qué procedimientos, qué políticas, qué en la parte formal hubo que hacer para su agrupación como orquesta tuviera la jerarquía de Orquesta Nacional de Jazz? Esa es mi pregunta concreta, si se puede. Muchas gracias. Sí, pues bueno, este proyecto está, o sea, es nacional porque hay músicos de todo el país, ¿no? O sea, tenemos gente de Nuevo León, bueno, de Coahuila, de Chihuahua, de Veracruz. O sea, son músicos que de todo, empezamos primero con pura gente nacional, ¿no? Había ciertos requisitos al principio, que era ser mexicano, ser menor de 30 años, pero luego ya todos crecimos y luego ya no podíamos entrar. Nah, no sé qué. No. Bueno, 35, no, mejor 40. No, no, más bien nos dimos cuenta que bueno, México es un lugar de encuentro, ¿no? Donde de paso para muchos músicos o gente que viene del extranjero. Entonces, si tú pones ciertos requisitos así, te limitas de todo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita viene mucha gente del extranjero y se queda aquí y no nos podíamos limitar solo a eso, ¿no? Porque México, el jazz en realidad, pues son demasiadas culturas, ¿no? Y nos estamos perdiendo también de mucho conocimiento. Ahorita básicamente nos estamos guiando a partir de gente que ya nos conocemos de la escena, de la escena del jazz mexicano, y empezamos a convocar a partir de eso. ¿Alguna otra pregunta, comentario del público? Los arpistas. No, nada. A ver, ahí. Bueno, a mí solo me quedó la duda de cómo fue el proceso de composición de las piezas, si fue un proceso colectivo o fue más, bueno, depende de la pieza, si había alguien comisionado o todos aportaron, no sé cómo fue. Sí, fue una obra por encargo, se hizo con 2 compositores, porque la idea de que fueran 2 compositores fue porque la intención era que no sonara algo folclórico ni algo tan jazzístico. Entonces se escogieron 2 compositores, uno que es especialista en folclore, que fue Carlos Zambrano, y otro que es más especialista en lenguaje de jazz, que se encargaba más de orquestar, de hacer todos los arreglos, de que sonara un lenguaje más jazzístico, que se lograra una fusión, no que sonara más cargado hacia un lado o hacia otro. Entonces fue una obra, fue muy divertido porque a mí me tocaba ir con el arpa desde Monterrey hasta Jalapa. Ellos viven en Jalapa, los compositores, y me tocaba manejar desde Monterrey hasta Jalapa para ir a hablar con ellos, para que ellos vieran cómo funciona el arpa, cuáles eran las posibilidades del instrumento. Entonces fue eso, como una obra por encargo, y ellos se encargaron de escribir la pieza, estos 2 compositores, Carlos y Tonatiuh. ¿Alguna otra pregunta? Por acá, por favor. Ok, ahí está. Buenas noches, Alejandro. Solamente quisiera saber si ya tienen fechas para eventos próximos o cuándo se puede saber y en dónde. Gracias. Bueno,
Toda la información sale en las redes de la orquesta, en Facebook, Orquesta Nacional de Jazz de México, Twitter e Instagram, @ONJMX. La página de la orquesta es onjmx.org. También en las redes de César Secundino sale ahí toda la información. Y ahorita cerramos el año, tenemos un concierto el 14 de diciembre en el Music Village. Es un club de jazz como privado que está en Satélite. Y ahí pues bueno, igual nosotros luego ponemos, o no sé si ya se subió la información ahí a las redes de la orquesta, pero ahorita cerramos el año con ese concierto y ahorita ya estamos gestionando todo para lo que viene el año que entra, que todo viene en las redes. Bueno, pues si ya no hay más preguntas y si los invitados no quieren agregar algo más que se nos haya pasado, que crean importante señalar. Algo que yo quería comentar que no dije es como por la dedicatoria de estas conferencias, que es a Ángel Padilla. Yo estoy muy agradecido con él porque gracias a él toco el arpa. Yo era guitarrista, tocaba guitarra clásica, estudiaba en Saltillo y un día estaba estudiando una pieza que se llama La Catedral, muy famosa, y estaba con mi maestro de guitarra y me dice, no, es que el primer movimiento es un movimiento lento, tienes que aprender a orquestar más con tu instrumento, tienes que hacer que suene como un arpa. Y me detuve a pensar y dije, nunca he escuchado un arpa, no sé cómo suena un arpa, ¿no? Y antes pues no existía YouTube ni estas cosas. Antes tenía uno que ir a una casa de discos a comprar un disco, lo metes a tu reproductor y ya sabes que es un arpa, ¿no? Entonces me acuerdo que fui a un mix-up y me compré un disco, y era un disco de Ángel Padilla. Era el disco negro donde sale él así parado, ¿no? Todo guapo. Entonces, pongo el disco y me acuerdo que la primera pieza del disco es una sonata de Scarlatti, la K380. Me acuerdo muy bien. Entonces lo pongo y apenas escucho las primeras notas, tin, tirin, tin, ¿no? Así, de lujo. Empiezo a escuchar las primeras notas y dije, wow, quiero dedicar el resto de mi vida a ese instrumento. Y es como la influencia, como que sin querer, con su manera de tocar influyó para que yo, esto nunca se lo dije, nunca tuve la oportunidad de platicarlo con él, pero yo estoy muy agradecido porque gracias a ese disco, o sea, mi vida cambió completamente. Yo decidí dedicarme al arpa. Mis papás casi me matan cuando se enteran cuánto cuesta un arpa, que les digo, no, voy a dejar la carrera de guitarra, me voy a ser arpista, y mi papá casi le da un infarto. Y era eso, nada más comentar como que la influencia, como que indirectamente por su manera de tocar influyó en que yo me hiciera arpista, ¿no? Y pues estoy muy agradecido con él y pues es un honor para mí estar en esta serie. Lo ideal hubiera sido traer el arpa, pero no conseguimos. Si lo llevabas a Jalapa ya que te hubiera costado. Bueno, justo el ciclo se llama Ajonjolí de todos los moles, refiriéndonos al arpa que está en todos los moles, ¿no? Y que muestra de eso es César aquí en la orquesta de jazz, ¿no? También. Y pues la intención del ciclo es señalar la importancia que tiene este instrumento para las prácticas musicales en México y en general en América Latina, y darnos cuenta, ¿no? También de este esfuerzo de recuperar nuestras identidades, pues implica también reconocer nuestros patrimonios, ¿no? O sea, pasa por reconocer, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues hacemos la invitación obviamente a los presentes y a los que nos siguen por streaming, que la Fonoteca Nacional guarda parte de este patrimonio sonoro de nuestro país, ¿no? Esta memoria sonora de todos los mexicanos, y pues están invitados a venir aquí a consultar, a escuchar. Está la Audioteca Octavio Paz, a escuchar toda esta gran riqueza. Está también la plataforma de Musiteca, una plataforma digital. Se meten a la página de la Fonoteca y bajen, es una app donde van a poder encontrar una curaduría, donde van a encontrar música de arpa, tzotzil, celtal, ¿no? De los nahuas de la costa de Michoacán, ¿no? Mazateca. Entonces, conozcamos nuestro patrimonio, conozcamos esta riqueza que está reflejada justamente en este disco, ¿no? De lenguas, porque tenemos lenguas grabadas, personajes históricos, las voces de personajes históricos, Porfirio Díaz, por ejemplo, y todo esto, ¿no? Y ver justamente cómo una grabación puede cambiar el destino
¿no? O, de un joven, ¿no? Y el destino para bien y como resultados como estos, ¿no? Entonces, los invitamos, muchísimas gracias por acompañarnos. Permítanme darles un reconocimiento a Alejandro Marín, ¿no? Por obviamente su participación en este ciclo, ¿no? Y muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, a Alejandro. También a Manuel Huizar, ¿no? Por su participación, por sus comentarios, por acompañarnos aquí en el ajonjolí de todos los moles. A Vico Díaz, por favor, también, ¿no? Que no deje esa guitarra leona. Y bueno, a César Secundino, un aplauso también. Viene un regalito, un disco también de jazz, por si no lo conocían. Y pues muchísimas gracias, los invitamos a estar pendientes todas las actividades que tenemos para cierre de año de la Fonoteca y obviamente para el próximo año que seguiremos todavía con algunas sesiones más del ciclo de arpa, del ajonjolí y todos los moles. Entonces estén al pendiente de lo que viene por ahí un concierto de arpa paraguaya con Celso Duarte, esperemos que se concrete. Entonces, bueno, vamos a cerrar también el ciclo el próximo año con broche de oro y pues muchísimas gracias y buenas noches. Bueno, hay discos allá afuera en venta por si quieren llevarse uno. O más, ¿eh? Gobierno de México.